Desde ayer a la noche, con Santi Marino, nos hacíamos aire encima, digámoslo. Hola Santi Marino, ¿cómo estás? ¿Qué tal, May? ¿Cómo andás? Y eso que era una semana en la que ya teníamos listo el tema de la columna hacía muchísimos días, pero bueno, se nos impone la agenda muchas veces, ¿no? Qué difícil es escaparle de la coyuntura en algunas ocasiones, porque si bien nosotros no hablamos de política en minúscula, en términos conceptuales, lo hemos dicho muchas veces, tratamos de hablar de las políticas de comunicación en mayúscula, no hay dos palabras, no hay dos vocablos en el español para distinguir la política de la política, como en el inglés, la policy, que es el conjunto de acciones que lleva adelante el Estado, de las politics, que es la rosca, la negociación, incluyendo la performance tanto electoral como de negociaciones partidarias. Bueno, a veces pasa que se te impone el tema y efectivamente ayer ardía, ya no el grupo de Fuerte al Medio, porque no queremos molestar a nuestros amigos que están de viaje, como en el caso de Agustino, criando una niña, sino en nuestro diálogo, ¿no? En nuestro mano a mano. Exacto, fue como una noche muy intensa, estamos hablando, seguro ya lo imaginarán, de la renuncia del entonces candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, que ayer claramente terminó esto en un anuncio de, su renuncia claramente, ¿no? Y se acaba de conocer otra renuncia más. Sí, vos sabés que yo pensaba que Fuerte al Medio es una producción sonora que es autoadministrable, ¿no? Podríamos decir. O sea, no es necesario escucharla en vivo, aunque cuando nació era casi la única forma de escucharla. Y cuando nació yo llegaba a la radio con unos papelitos puestos en jeroglíficos que Diego usaba para divertirse, porque no entendía cómo ahí había después la posibilidad de hilvanar oraciones con sujeto y predicado, el verbo en su tiempo y relación entre género y número, digamos, que tuviera algún sentido. Pero cuando dejó de ser la única forma de escuchar la radio en vivo, nunca, salvo algunas muy contadísimas ocasiones, analiza la coyuntura, sino que a partir de alguna noticia que dispara la coyuntura, lo que se intenta es dar cuenta de procesos estructurales, de dinámicas vinculadas a la comunicación, a la cultura, por supuesto que también a la política. Pero desde hace un tiempo a esta parte parece imposible entrar a ser Fuerte al Medio sin tener Infobae abierto, digamos, ¿no? Sin tener... hay una sensación que a mí me viene de la pandemia, que siempre comentamos con colegas docentes, que cuando entrábamos a dar clases al Zoom o al Meet, al salir había cambiado todo, como si es que rompieron ahora, ¿viste? Y hay algo así. Es esperable que esto suceda en épocas electorales. Las campañas electorales son una pieza de comunicación política, no ni de comunicación a secas ni de política a secas. Y efectivamente, alguna vez podríamos hablarlo quizás con algún especialista en esa actividad específica, pero me parece que se hace como con el scrolleando todo el tiempo, ¿no? Con el F5 a mano, porque cualquier situación o novedad puede cambiar el estado de situación. Yo voy a spoilear el final de la columna, porque me parece que viene a cuento, y después hacemos la entrada directa, que es que yo tengo para mí que Argentina está en por 2. Argentina está en velocidad por 2, que es el máximo en el que se pueden escuchar los audios de WhatsApp. Estoy dirigiendo ahora una tesis que analiza las razones por las cuales los jóvenes, en su mayoría, pero no solo, mandan fotos en por 1, que es esa que se puede, así le dicen en la jerga, ¿no? Que es la foto que luego de verla desaparece. Bueno, con esa jerga de WhatsApp yo tiendo a pensar que Argentina está en por 2, porque todo pasa cada vez más rápido y a una velocidad que ni siquiera es la de las redes sociales tipo Twitter, donde hay una producción para una audiencia determinada, sino que pasa con la lógica del whatsappeo, ¿no? De que si no te responden enseguida es porque te clavan el visto y todo tiene que ser
a la velocidad máxima en la que se puede escuchar un audio. Incluso yo ahí te sumo que se nos corrió la lógica del medio masivo de comunicación, ¿no? De la grilla del prime time, por ejemplo, que las noticias políticas sucedían en el prime time de la tele o bueno, de la radio si era la primerísima mañana. Hoy eso ya está completamente corrido, es otra temporalidad la que tenemos y es otra temporalidad también la que organiza nuestras vidas respecto al consumo de información. Sin duda, sin dudas. De hecho, por ejemplo, yo que soy una persona que se formó como audiencia en los medios tradicionales, necesito el domingo a las 2, 3 de la tarde tener las notas que me gustan leer. Puedo demorar la de Tamara Tenenbaum en el diario AR porque a veces no habla de la coyuntura política. Claro. Yo siempre le digo a Tamara que a veces no lo hace porque en realidad luego termina haciéndolo siempre con una profundidad que los analistas dominicales no tienen. No porque no la buscan o porque no es su objetivo. Pero en ese sentido es imposible hoy por hoy, porque si no escuchás el programa de Anhelo los fines de semana en radio... Ay, se te fue el audio, Santi. Santi, ¿me escuchás? Es que hay una pregunta que nosotros no vamos a responder, pero no te escucho, estás muteada ahí. Ahí está, ahora sí, yo te escucho ahora, perfecto, volviste, okay. Sí. Hay una pregunta que no vamos a hacer, porque no vamos a responder, pero sí que habría que dejar planteada y la columna no irá sobre eso, pero en algún momento deberíamos hacerla, que es ¿qué le pasa a la audiencia con eso? Porque es una pregunta que podríamos plantear en torno electoral, es decir, ¿cuántas personas que iban a votar a los candidatos del gobierno van a dejar de votarlo por lo que pasó? Que es una respuesta que hacen desde los sociólogos que llevan adelante encuestas de análisis político y de intención de voto, pero sobre todo que se vincula con la de los medios de comunicación porque como venimos analizando anualmente desde el informe de Reuters y demás, hay un divorcio significativo entre el interés de la audiencia masiva y la agenda política de los medios de comunicación, y esto es parte central de la agenda de los medios de comunicación más que de la vida cotidiana de las personas. Había durante la pandemia un chiste instalado que era es noche de Twitter, digamos, sucedía algún acontecimiento particular, podía ser alguno vinculado a la política o podía ser el recital de los fundamentalistas del aire acondicionado en Epecuén cuando colapsó el portal la plataforma por donde se iba a ver y tuvo que abrirlo a que se viera en YouTube, y fue comentado en Twitter porque fue como hacer el pogo en redes sociales. Bueno, desde hace cuántos días no me acuerdo, es noche de Twitter todo el tiempo. Yo fui a jugar al fútbol el jueves a la noche y antes de entrar un amigo muy politizado él me decía, che, ¿viste lo de Spert? Y era que habían lanzado el video, no sé qué, y recién el domingo a la tarde terminó dándose de baja. Entonces, en ese sentido me parece que esta idea interesante que planteas de la separación de la temporalidad entre el momento en que es producido un contenido y en el que es consumido, está la intensidad con la que esto sucede, ¿no? Argentina vive en por dos, la política de Argentina vive en por dos, me parece una idea potente para plantear el inicio de esta columna. Una última cuestión, si querés, conceptual o de estructuración de cómo vamos a pensar la noticia de las últimas horas, porque no digamos que es ni la noticia del mes ni la de la campaña, quizá lo sea, pero faltan 3 semanas, que es la renuncia de Spert a ser el candidato de La Libertad Avanza, encabezando la boleta de la elección de diputados de la provincia de Buenos Aires. Es que hay una digamos, si lo pensamos en términos de diagrama de Venn, la política, en el sentido de la rosca, la negociación, tiene que ver con las estrategias electorales, la elección de candidatos, las performances de los candidatos y también con la gestión política, con minúscula podríamos decirla, de las autoridades que son elegidas, diputados, diputadas, senadores en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, o sea, el intendente, la intendenta, una gobernadora, el presidente de la Nación. Del otro lado está la comunicación que es el proceso social de construcción de sentidos, cultural e históricamente situado, una definición casi de manual, pero que claramente como diagrama de Venn comparte mucha zona con elementos que suceden en la política. Y hay otro elemento, otro tercer diagrama de Venn que podríamos incluir entre muchos otros, que es el de la comunicación política, que es el conjunto de elementos que hacen a la producción o al estudio de las estrategias comunicacionales en el escenario político. Estudiar políticas de comunicación es estudiar el conjunto de decisiones regulatorias
o de planes, programas y proyectos que lleva adelante un Estado, estudiar comunicación política tiene que ver con esto otro. Y hacer política es otra cosa, es desde gestionar, rosquear, negociar, ir a elecciones, ganar o perder. El problema nunca es qué pasa, sino la cara de boludo que te queda, como diría Tati Bernet, cuando haces política. Bueno, hoy vamos a oscilar en esos tres elementos para pensar esta noticia desde el enfoque comunicacional, desde qué hicieron los medios con eso y qué hizo el gobierno con esto que le pasó. Pero insisto, no vamos a hablar de política, aunque todo el tiempo parezca que estaremos hablando de política. La primera idea fuerte, o la segunda en realidad, porque spoileé la última y ya quedó claro cuál era el planteo central de la columna. La primera idea fuerte entonces será que frente a estos escenarios en donde se dice es una crisis comunicacional, lo que vamos a afirmar es que nunca es la comunicación el problema, siempre es la política. Pero cuando hay una crisis así como esta, demorar la decisión política es sangrar en vano. Y aquí, para el gobierno, hubo dos problemas. Hay una crisis con su candidato, esa crisis se transforma en una crisis política, porque tiene que bajar un nombre y poner a otro, porque puede empezar a afectar la performance del gobierno en las elecciones, y también es una crisis comunicacional, pero en ese orden y no al revés. El problema con Esper no fue una crisis comunicacional, sino una crisis política que enchastró las estrategias comunicacionales con las que el gobierno convivió con este tema, por lo menos hasta ayer, cuando decidieron dar de baja al candidato Esper. Santi, podemos sumar acá como ítem también la comunicación de crisis, ¿no? O sea, como un elemento más de, bueno, cómo gestionan desde lo comunicacional una crisis en este gobierno actual. Exactamente, la gestión comunicacional de cualquier entorno, desde la gestión de una empresa, la de un Estado, la de un gobierno y también la estrategia comunicacional frente a una campaña electoral, hay un subítem que hay un capítulo en el manual que es el de la comunicación de crisis. Algunos lo pasan derecho, ¿no? Como que no lo leen. Algunas llegan al escenario y cuando tienen que abrir esa carpeta está vacía, porque no hubo nada escrito, había un protocolo pensado para qué hacemos con eso, y otras logran evitarlo, otras nunca tienen que abrirlo, porque cuando un partido político elige un candidato, lo que uno imagina es que hay una reunión con al menos un abogado o abogada y alguien de comunicación que le dice, decime todo lo pésimo que nuestro rival pueda usar de vos, para ver qué hacemos con eso el día que salte, o eventualmente para decidir si igual te mantenemos de candidato. Efectivamente, frente a ese escenario hay estrategias de comunicación de crisis, insisto, hay en acontecimientos centrales. La pandemia demandó comunicación de crisis porque era una crisis humanitaria. Además, después lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández con eso es otra cosa. Claro. No estamos refiriéndonos a la descripción. Frente a una crisis hay que establecer mecanismos de comunicación estratégicos, sino cuando lo que entra en crisis es la comunicación. Y eso le pasó al gobierno en este momento. Bueno, el gobierno manejó de modo pésimo la comunicación, pero no era la centralidad del problema, insistimos en esta idea, el problema era político, pero el gobierno manejó de modo pésimo la comunicación. Insisto, ese era un problema secundario. El problema es que es nuestro tema, por eso vamos a abordarlo y por eso ponemos el foco ahí. Segunda cuestión, esto fue resultado de un trabajo periodístico de investigación. Hay personas que matan a la televisión una vez por semana, hay personas que matan al periodismo una vez por hora, están los que lo ejercen con dedicación y con profundidad. Uno de ellos es Sebastián Lacunza, otro es Claudio Mardones, que fueron los dos que más tempranamente informaron junto a la revista Noticias de la editorial Perfil hace muchísimo tiempo, pero particularmente frente a este momento que ahora estalló, Sebastián Lacunza y Claudio Mardones divulgaron, en particular Sebastián, en una serie de textos que trabaja desde hace muchísimo tiempo. Esta situación lleva 6 años, y hace 2 semanas de la nota de Sebastián en el Diario AR, que fue la que más impactó, hay videos, hay información pública. En un hilo de Twitter que recomiendo leer, Sebastián dice, todo comenzó en una entrevista que le hice a Carlos Manlatón, publicado en la edición La Diaria, el medio uruguayo, el 4 de junio del 2022. Esto es, antes de que Argentina saliera campeón del mundo por tercera vez en la historia, mucho antes de que Javier Milei fuera presidente. Vamos a escuchar qué hizo el gobierno con esto, y entonces vamos a escuchar el audio 1, que tiene que ver con aquella entrevista que Milei le da a Laje hace como 10 años, en realidad hace como 10 días. Te paso al otro tema que saltó en estos últimos días, Esper, que es el cabeza en provincia de Buenos Aires. Ok, de vuelta a lo mismo. Esto es otra operación más.
es la misma operación que le habían hecho en el año 2019. Es diferente. Bueno, está bien, pasaron 6 años. Entonces, se los ensució en el 2019, se ensució de vuelta en el 2021. O sea, eso es recurrente. Entonces, es parte de la metodología con la que, en realidad, hay Esto está bien. Esto es una denuncia nueva que habla de una cifra de $200.000. Sí, mira, yo te voy a decir algo. La causa en los Estados Unidos. También, yo escuché a alguien que hablaba de una cifra de 7, dígitos en dólares y agarraba y daba especificaciones de cuándo había sido eso, dónde. Y lo peor de todo es que yo había estado en ese lugar y era todo falso. De hecho, se hizo la demanda de Expert y la ganó. Entonces, de vuelta, chimento de peluquería, operaciones para ensuciar, es parte de la... Pero es que esto es parte... Pues no es un chimento de peluquería, es una causa de Estados Unidos. Bueno, está bien. A ver, que avance la justicia, Es decir, lo que sorprende es que esto justo aparece ahora, en este contexto... Son cosas, raras, ¿qué querés que te diga? Ya fueron por eso en el 2019, después por el 2021, o sea, entonces te meten todo este ruido de vuelta en el periodo electoral. A ver, no nos olvidemos, Enrique Olivera en el 2005... Esto fue el martes 30 de septiembre en A24, en una entrevista que tuvo Milei con Antonio Laje. Chisme de peluquería, ¿no? La última parte de la columna en la que hablaremos de cuán memeable además es este acontecimiento. Chisme de peluquería para una noticia que incluye a una persona con problemas de alopecia, un colega de hecho diría, me parece un montón, ¿no? Pero más allá de lo memeable, hace 7 días de esto, hoy es 6 de octubre, hace 7 días de esta entrevista, y me parece que, fíjate vos que es la segunda vez que estamos haciendo una columna parecida con un montón de audios. La primera tuvo que ver con el estallido de la discusión del caso Andís y de la denuncia contra el gobierno, es decir, acá estamos viendo un gobierno que recibe que atraviesa un problema muy significativo en términos de construcción. ¿Cómo reacciona frente a ese escenario? Etapa 1, negación. Reducción de la preocupación, chimento de peluquería. Pero, sin embargo, enseguida tiene que retroceder sobre sus pasos. Qué fruta noble la repregunta de los periodistas, Antonio Laje diciendo, esto no es un chisme de peluquería, es una causa en Estados Unidos. Entonces Milei dice, bueno, entonces que avance la justicia. Ese cambio que se ve de un día para el otro, acá se ve en el mismo minuto de recorte de audio que tenemos. Pero como cada vez tuvo que salir a aclarar más veces, es más fácil encontrar esos cambios y esas idas y vueltas del gobierno. Escuchamos ahora el audio 2, en donde Milei le da una entrevista a su amigo Anhelo, uno de los operadores centrales de esta historia. Es injusto. Es decir, entonces cualquier persona que viene y ensucia con chimento de peluquería o con cosas prefabricadas, entonces a usted le va a costar la cabeza. Me parece un disparate. Sí. Es decir, porque además, cuando usted hace eso, además le valida el disparate. Claro. Si yo te echo es porque es verdad lo que dijo Juan. Exactamente. Entonces, yo no voy a permitir que un conjunto de forajidos me venga a marcar la gente. Miércoles 1 de octubre. Si yo te echo es porque valido lo que están diciendo, ¿no? 30 días trae noviembre con abril, julio y septiembre. Es decir, esto fue solo un día después de la entrevista con Laje, en la que notificábamos un discurso que incluye algunas repeticiones, chisme de peluquería, una toma de posición que implica negar, si yo lo he hecho, valido que entonces la denuncia es verdad, y entonces pasamos de la etapa de negación a la etapa de confusión total, a la etapa de desprestigio de la acusación por quién es el que la realiza. Y además, hace un tiempo algunos periodistas hacían una lista de un ranking de los periodistas que más entrevistaban. Periodistas hacían ranking sobre periodistas que más entrevistaban a Javier Milei. A esta altura uno ya podría pensar, de nuevo en ese gráfico que pensábamos, en ese diagrama de Venn, los periodistas más sumisos, ahí pondríamos claramente a Anhelo, y a Luis Miguel Majul, por ejemplo, los que son un poco más críticos sin dejar de acompañar
filosóficamente al gobierno, ahí está Laje, y los periodistas que son ciertamente críticos con los que los funcionarios del gobierno no hablan. Ni siquiera con algunos de estos dos primeros pudo esta vez evitar la crisis. Y entonces hubo un cambio de estrategia y el gobierno salió a decirle a Spert, andá y defendete. Y entonces escuchamos el audio 3 cuando pasó de ser un chimento de peluquería a la necesidad de que Spert se defendiera. Y acá vemos a periodistas que entrarían en el primero o en el segundo de los grupos repreguntándole un montón de veces. Aparece una transferencia del 1 de febrero del 2020 de $200.000 en un Excel de la contabilidad del fondo, de este fondo fiduciario de Fred Machado en Estados Unidos a nombre de José Luis Spert. A vos te transfirieron $200.000 en el primero del 2020. Un papel de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos, pero, por favor, ¿de qué estamos hablando? Es muy zarpado escucharlo así, Spert, ¿no? En esto de que es un Excel, un papel de una supuesta contabilidad paralela. No, esto fue el 2 de octubre, jueves 2 de octubre. Esto fue el jueves 2 de octubre, fue en esa entrevista en donde luego, después de que Rossi le preguntara al menos 4 veces, una de ellas diciéndole, nos conocemos hace mucho tiempo, José Luis, contestale a Rossi, no a Juan Grabois, siguiera negando la respuesta, y aparece Santiago Fioriti y le termina planteando esto de necesitamos que responda 9 veces. En este audio se le pregunta taxativamente si recibió ese financiamiento. ¿Qué estaban haciendo esos periodistas? Periodismo. Estaban haciendo periodismo. Los medios afines al gobierno tuvieron que reaccionar a la instalación en la agenda de una noticia clave. Y como los funcionarios y candidatos van a sus medios, a los periodistas no les quedó otra que preguntar y repreguntar. Y ni aún así pudo Spert resolver la cuestión. Entonces pasó a otro recurso, que es el recurso de postear un audio en redes sociales donde salía a negar lo que estaba sucediendo y a dar una explicación un poco más profunda. Esto sucede después de que Patricia Bullrich y Francos le pidieran explicaciones, después de que esa mañana el vocero presidencial Manuel Adorni dijera que el candidato Spert iba a tener que dar todas las explicaciones que fueran necesarias, pero también, de acuerdo a cómo cuenta la comidilla periodística, sucede después, cronológicamente, después de que La Nación publicara la nota de Hugo Alconada Amón y Paz Rodríguez Nil, en donde se publica el extracto de la transferencia internacional, a pesar de que el gobierno ya sabía de eso y le había pedido a Spert que publicara este video antes para anticiparse a la mala noticia. Salió como explicación y no como anticipo, y esto es lo que se escucha de Spert, el audio 4, Spert en redes sociales el jueves pasado. Me siento en la necesidad de hablarle a todos los argentinos de frente y con total sinceridad. Ante las noticias que han trascendido a partir de la denuncia del candidato a diputado kirchnerista Grabois, me siento en la obligación de darles una explicación sobre asuntos de mi actividad privada antes de ser funcionario público. Porque nosotros somos distintos, no somos como ellos. Ya dije cómo conocí al señor Machado. Me lo presentó el doctor Pablo de Luca como un empresario exitoso y admirador de mi apuesta por una opción liberal para la Argentina. A comienzo de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La Sociedad Cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial. Nunca había participado de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de la escena de la política. En ese momento las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en Argentina y se me acercaron muchas personas. Federico Machado fue uno de ellas, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos. Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Además, Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales, de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia.
Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional. Ese mismo año competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada. En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información para emprender el trabajo acordado. A principios de febrero de ese año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad de privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato. Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en la Argentina. Nada que esconder. Nada que esconder, luego de la entrevista del jueves 2 de octubre en La Nación con Espert, más tarde, luego de la publicación de Alconadamón, también en La Nación, no en La Nación Más, sino en La Nación a secas, ese mismo día por la noche, Espert publica este video en sus redes sociales en el que, bueno, da estas explicaciones, un video de más de 6 minutos, esto es un recorte de esas, bueno, de parte de sus argumentos, ¿no? Sí, explicaciones que se desmienten a sí mismo, no días antes, sino unas horas antes, porque hasta entonces era o bien un asiento contable de dudosa procedencia, o solo un vuelo en el que había viajado a Viedma para presentar el libro. A mí de a rato me hace acordar a un amigo que una vez se puso a salir con una chica que no le conocía su pasado, y cada vez venía una semana y le decían, salió con tal y salió con tal. Entonces en un momento, para cortar la sangría, me dijo, mira, yo salí con muchas mujeres, pero con muchas, le dijo, ¿no? Me hizo acordar cuando escuchaba a Espert diciendo, es uno de los que se acercó, entre muchos, uno de los que se acercó, exactamente. Sí. Ahora, como le soltaron la mano y las explicaciones no alcanzaban, los que tuvieron que subirse al tema a último momento, el viernes a la tarde, ya se pasaron 3 pueblos, y entonces consiguieron videos íntimos de toda intimidad del propio Espert con Fred Machado, como por ejemplo Feynman, que emitió este audio en su programa del viernes por la tarde. Estaba esperando que suba la tasa el presidente central. Preocupado por el plan de congelamiento de precios de Macri. Te das cuenta, ¿no? Gobierno de Mauricio Macri. Claro, 2018, por eso. El presidente central. Preocupado por el plan de congelamiento de precios de Macri. Espert, que dice que no lo conoce y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? Que no, prácticamente medio que lo desconoce o que no había confianza, ¿no? Este video lo grabó el propio Fred Machado en su casa de Viedma aquella vez que viajaron para la presentación del libro. Apareció el periodismo, Santi, ¿no? Feynman acá publicando un video en una intimidad, en una casa, ¿no? Que se supone que era de Fred Machado, que Fred Machado lo estaba filmando a José Luis Espert en un momento en el que gobernaba Macri, ¿no? Digo, porque ahora todo se empieza a mezclar. Exactamente, y ese video es un video que, como según dice Feynman, fue filmado por el propio Fred Machado, quien se lo escucha en segundo plano haciendo el chiste respecto a la aparente despreocupación por las tasas de interés que estaba pagando el gobierno de Mauricio Macri. Como a los periodistas se les preserva la fuente, si es un derecho constitucional, nadie tiene por qué preguntarle a Feynman de dónde sacó ese video. Por ejemplo, nadie debería preguntarle si es una forma con la que Fred Machado intenta negociar, avisando que tiene muchos de estos videos guardados o parecidos con los cuales defenderse en el momento en que el gobierno le soltara la mano. ¿Cómo puede soltarle la mano el gobierno a Machado? Bueno, Machado atraviesa un procesamiento judicial en los Estados Unidos que tiene pedido de extradición. Si la Corte Suprema de Justicia en los próximos días, como dicen algunas fuentes periodísticas, decidiera avalar la extradición de Machado a los Estados Unidos, ese proceso judicial termina con una firma del presidente de la Nación que da el ok o dice que no al pedido de extradición. ¿Por qué terminamos en Feynman con el regreso del periodismo? Porque a partir de esta situación todo se vuelve memeable. Efectivamente, el gobierno ha quedado frente a una decisión muy compleja,
durante el sábado asomaba la idea de que se iba a bajar Expert, finalmente esto sucedió el domingo. Feynman compartió este video en redes sociales y recibió una respuesta del propio Expert diciendo el sábado: no me bajo nada, el lunes voy a tu programa a hablar. No sabemos si hoy por la tarde Expert va a estar en el programa de Feynman en el Movistar Arena, porque no nos olvidemos que el presidente Milei va a cantar y a presentar un libro esta tarde en el Movistar Arena. Pero lo que sí sabemos es que Milei finalmente informó tarde, porque ya lo había informado el propio Expert, que se bajaba la candidatura. Y escuchamos el último audio para después cerrar la columna, que es el de Milei, el audio número 10, Milei hablando con Luis Miguel Majul anoche en La Nación, con una referencia interesante. A Majul siempre lo recibía en Casa Rosada. Esta vez Milei fue al piso de La Nación. Igual logró una posibilidad de incidir en algo. Las luces estaban algo más tenues que los que suele estar en el piso del edificio de la Corte donde transmite La Nación. ¿Qué tiene para decir? Bueno, me parece un gesto noble el del profe Expert, a la luz de lo que está ocurriendo. El kirchnerismo montó una operación, el kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones en campaña. Esto es muy típico del socialismo del siglo XXI, la franquicia local es el kirchnerismo. Esto fue ayer, domingo 5 de octubre, alrededor de las 21 horas, ¿no? En una entrevista de Milei junto con Luis Miguel Majul en La Nación. Más. Las razones políticas dicen que a Milei le habían llevado una encuesta que le daba 20 puntos por debajo en la elección provincial, y que esa fue una de las razones centrales por las cuales se bajó. Más allá de esas cuestiones y de saber por qué, nosotros no tenemos capacidad de medir intenciones. Sí, lo que sabemos es que la discusión discursiva, la batalla cultural se había perdido claramente por parte del gobierno, y a partir de ahí el último elemento de la columna es cuán memeable se convirtió este acontecimiento. Si es difícil dar números en radio, más allá de tu defensa, es difícil contar memes por radio, pero uno rápidamente empezó a identificar en redes y plataformas el chiste de la pregunta que solía hacer Martín Arévalo frente a cualquier derrota de Boca: no se pudo preguntarte sensaciones. El planteo de cárcel no bala para Expert, que está, como todas las personas, alcanzado por los derechos humanos y tiene que vivir un proceso judicial que derive en la protección de su integridad por sobre todas las cosas. Y la idea de preguntarse, como hacía el Tati Bernet cuando pierde elecciones, por ejemplo, a Gabriel Alelo, si el problema no es perder, sino la cara de boludo que te queda después de servir a operaciones que no alcanzan para aquello que se buscaba plantear. O por último, pensar que en realidad División Palermo, que es una serie de Netflix que acaba de ganar un Latin Grammy como ficción, no es en realidad una serie documental, ¿no? Por todo lo que sucede aquí en Argentina. Lo cierto es que el presidente Milei realizará esta tarde la presentación de su nuevo libro, La construcción del milagro. El evento se llevará a cabo a las 18 y subirá al escenario rodeado por los integrantes de la banda presidencial, que es una banda de música que ayer estaba ensayando y que, entre otros, Federico Sturzenegger posteó una foto de ese ensayo con la peluca de Milei tomada en primer plano. Y esto nos permite pensar que Argentina es un país en que todo sucede en por dos, a todísima velocidad, quizá más rápido y más veloz de lo que podamos interpretarla. Hay una parte de esto que nos hace reír, hay otra parte que debería preocuparnos. No parece haber una forma en la que esto termine más o menos bien. Santi, gracias por este recorrido, por este análisis más que necesario, también poniendo el foco en la comunicación, ¿no? En cómo se planifica esto, si es que efectivamente se planifica, porque para mí ahí hay una pregunta, ¿eh? Yo no sé si están planificando o bueno, están viendo, ¿no? Día a día, hora tras hora, cómo reaccionan o cómo accionan. Me parece que está bueno estas líneas, ¿no? Que tirás en el análisis para de acá en más también seguir pensando en cómo sucede la comunicación política en este gobierno. No, gracias a vos por la producción de los audios, claramente. Y sí, lo central es hacerse algunas preguntas más o menos risueñas sobre la coyuntura y algunas estructurales que volverán a aparecer. Pensamos que dentro de 3 semanas, 14 ruedas cambiarias, entre otras cosas, estaremos analizando la performance de esto,
y de la gestión del gobierno en las elecciones nacionales. Nos encontramos en una semana. Chau, Santi, muchas gracias por este encuentro. El lunes que viene, obviamente, como todos los lunes, nos volveremos a encontrar con Santi. Quizás, ¿quién te dice? Hablemos del tema que teníamos ahí en Gateras, ¿no? ¿Quién te dice? Quizás lo logremos, pero bueno, veremos el lunes que viene. Que estés muy bien, Santi. Abrazo fuerte. Pasó Santi Marino aquí al aire de FM La Tribu, en Eso que Falta, charlando un poco sobre las estrategias de comunicación política ante esta situación de crisis comunicacional vinculada a la renuncia de Espert a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires.